Bendiciones con todos. Tema 24, las verdades de la palabra de Dios. Hoy es una pregunta. ¿Hay pecados que no son de muerte? Y utilizamos primera de Juan capítulo 5, versículos 16 y 17. Póngale atención. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En el estudio pasado consideramos los versículos del capítulo 5 que van desde el 13 al 15 y 18 al 20, dejando para esta oportunidad el estudio de los versículos que van del 16 al 17, ya que, si bien es cierto, guardan la línea de pensamiento de los versículos anteriores, pero en estos se realiza una afirmación que puede causar duda en cuanto a la práctica del pecado. Ya casi terminamos el estudio de esta maravillosa carta, esta primera carta del apóstol San Juan. Prácticamente solo estamos dejando el último versículo para concluir, pero por hoy vamos a estudiar esta interesante porción bíblica. ¿Hay pecados que no son de muerte? Leemos nuevamente 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo que se pida. No digo que se pida. Para entender por qué Juan dice estas palabras, debemos leer los versículos anteriores. 1 Juan capítulo 5, versículo del 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como hijo de Dios, tenemos la certeza de que Dios oye nuestras oraciones y tendremos de Él las respuestas, siempre y cuando estén conforme a su voluntad. Y considerando esto, Juan dice que si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, piden oración por él, para que Dios le salve. Sí. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea muerte, pedirá, o sea, orará por él, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Interesante, ¿no es cierto? Prácticamente, Juan está pidiendo que los cristianos intercedan por aquellos que están en pecado para que la misericordia de Dios los alcance y salve de la condenación eterna. Sin embargo, no se debe pedir por todos, solo por aquellos que cometen pecados que no son de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Entonces, ¿hay pecados que no son de muerte y otros sí? ¿Pueden clasificarse los pecados así, o todos poseen la misma gravedad? Tratemos de entender el contexto bajo el cual el apóstol dice estas palabras para poder hacer una buena exégesis. Juan dice que hay pecados que no son de muerte y otros pecados de muerte. No obstante, una mejor traducción sería hablar de pecados que llevan a la muerte y otros no, tal y como lo traduce la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Escuche lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no lleva a la muerte, ore por él y Dios le dará vida. Me refiero a quien comete un pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que sí lleva a la muerte y en ese caso no digo que se ore por él. ¿Qué les parece? Ahora bien, ¿cuáles son los pecados que no conducen a la muerte y cuáles son los que sí conducen a la muerte?
Al respecto se han sugerido algunas opiniones. La Iglesia Católica Romana utiliza el término pecado venial para referirse a los pecados leves que se hacen, y entre estos mencionan las mentiras piadosas, malos pensamientos, tener sexo antes del matrimonio, pelearse con alguien, ser egoísta, entre otros. Pero, ¿realmente estos son pecados, no son graves? La verdad que todo pecado es grave, y todos aquellos que los cometen y viven practicando van rumbo a la condenación eterna. En una segunda sugerencia nos dice que los pecados que no conducen a la muerte son los pecados que se hacen por ignorancia. El salmista oraba pidiendo que Dios lo librara de sus pecados ocultos. Mire lo que dice Salmos capítulo 19, versículo 12. ¿Quién podría entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En este sentido, podríamos orar por aquellas personas que no son conscientes de los pecados que están cometiendo. Sin embargo, considerando que Juan está pidiendo por hermanos o cristianos que cometen los pecados que no conducen a la muerte, y si estos los cometen por ignorancia o porque no son conscientes de ellos, la exposición de la palabra les mostrará su error y serán confrontados por ella, por lo que dejarían a partir de ese momento de ser inconsistentes de sus pecados y pasarían a cometerlos con pleno conocimiento. ¿Qué les parece? Ahora, Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra tercera opinión en cuanto a cuáles son los pecados que no conducen a la muerte es que son todos aquellos que se confiesan con arrepentimiento de los cuales se apartan. En los tiempos de Juan existían el hedonismo, el cual conducía al ser humano a entregarse a todos los placeres temporales de este mundo, sin reservas y sin arrepentimiento. Por tanto, Juan pedía a los creyentes que se alejen de estas tinieblas, porque eran hijos de luz. En este sentido, aquellos que se entregaban a practicar el pecado de manera intencional y sin arrepentimiento, una y otra vez, estos son los pecados que conducen a la muerte. Por tanto, todos los pecados conducen a la muerte si se practican una y otra vez sin experimentar arrepentimiento. Pero aquellos que se arrepienten y los confiesan, apartándose ellos, alcanzan la misericordia de Dios. ¿Qué les parece? Ahora, mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. En la Biblia podemos ver ejemplos de personas que, aun siendo amonestados por la palabra de Dios, persistieron en sus pecados y esto los condujo a la perdición eterna. Así podemos hablar de Saúl, el cual, siendo amonestado por Samuel, desobedeció a Dios y persistió en su pecado persiguiendo a David. O Faraón, el cual, presenciando el poder de Dios y las amonestaciones de Moisés, se negó a dejar libre al pueblo de Israel hasta que esta actitud de rebeldía lo condujo a la muerte. O Judas Iscariote, que, conducido por su codicia, se atrevió a vender a su maestro por 30 monedas de plata. O los fariseos, que en muchas ocasiones fueron reprendidos por Jesús por sus pecados, pero estos, conducidos por su maldad, conspiraron para matar al Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? El autor de la carta a los Hebreos nos advierte del terrible fin de aquellos que alguna vez gustaron el Evangelio, teniendo pleno conocimiento de la palabra de Dios, se apartan amando más este mundo y sus placeres, por los cuales ya no hay esperanza. Hebreos capítulo 6, versículo del 4 al 6 dice:
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo a vituperio. ¡Wow! ¿Qué les parece? Si se apartaron, están en grave peligro. Mejor es no apartarse, porque dice ya no hay más. Ya no hay más. Conocieron la verdad y conociendo la verdad hicieron lo malo. Es bien clara la palabra. Estas personas jamás conocieron a Dios, ni mucho menos se arrepintieron de sus pecados para dejarlos, sino solamente fueron iluminados con el conocimiento del Evangelio, conociendo el plan de salvación que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Pero solo gustaron del don celestial y de alguna manera fueron hechos partícipes de la convicción de pecado que solo el Espíritu Santo puede dar. Posiblemente sintieron el llamado de Dios y conocieron las promesas gloriosas de la vida eterna, pero recayeron en sus pecados pasados sin ninguna reserva, rechazando la gracia y por ello heredaron un corazón cauterizado, incapaz de sentir arrepentimiento y exponiendo al mismo Hijo de Dios a vituperio. Por ello, para estos ya no hay esperanza. ¿Qué les parece? Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 27, escuché lo que dice. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Todo pecado es injusticia. 1 Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Finalmente, Juan nos aclara que todo pecado es injusticia y, por lo tanto, no agrada a Dios. Como cristiano debemos alejarnos del pecado porque éste constrita al Espíritu Santo. Sí, mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Por ello, el mismo Juan nos exhorta a confesar nuestras maldades para que seamos perdonados y vivamos en santidad delante de Dios. 1 Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Qué maravillosa palabra. Sin embargo, todo aquel que persevera en sus pecados sin arrepentirse y apartarse de ellos, este pecado lo conducirá a la muerte eterna. ¿Qué les parecen estas verdades de la palabra de Dios? Esto se ha discutido mucho, cuáles son los pecados de muerte, cuáles no son los pecados de muerte. Es verdad que todo pecado conduce a la muerte de alguna manera, porque Romanos capítulo 3, versículo 20 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:20 dice que la paga del pecado es muerte. Así que busquemos al Señor. Busquemos la fuerza de su Espíritu Santo. Llenémonos de conocimiento a través de la palabra de Dios para que todo esto nos ayude a vivir en santidad. Porque no es fácil, ¿no es cierto? Nuestra carne es rebelde y solo quiere pecar, solo quiere hacer lo malo. No quiere obedecer la palabra de Dios y eso es fatal para nosotros. Por eso nosotros, como en cada video, le presentamos la oración de fe. La oración que le invita a venir a los pies de Cristo, que le invita a hacerse un hijo, una hija de Dios. Y cuando usted hace eso, viene el Espíritu Santo a morar y es el que ayuda a hacer los cambios, ¿sí? Para caminar en santidad
como el Señor así lo requiere en su palabra. Repita la oración con todo su corazón, buscando ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Lo hizo? ¿Aceptó a Cristo? Maravilloso. Ahora, lea la palabra, estudie la palabra, medite en ella de día y de noche. En cada momento que tenga oportunidad, medite. Si hay cosas que no entiende, y seguramente va a haber cosas que no va a entender, dígale en oración: Espíritu Santo, ayúdame a entender esta porción de tu palabra. Dame claridad, dame conocimiento, dame sabiduría, porque quiero aplicarla a mi vida. Y después de aplicarla, también quiero que otros conozcan esta palabra. Cante alabanzas, adore al Señor, dele gracias por la salvación, dele gracias por su amor, dele gracias por sus bendiciones. Y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas verdades que preparan nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos confronta con la verdad. Aquí nos dice que nos apartemos del pecado. Aquí nos dice que vivamos en santidad. Aquí nos aclara el asunto del pecado, mi Dios. Pero lo maravilloso es que cuando vamos a ti de todo corazón a pedirte perdón, tú nos limpias. Y lo maravilloso que hemos estudiado en esta carta, que tú mismo eres el abogado para defendernos del diablo que nos acusa, bendito Padre Celestial. Esto demostrando cuánto nos amas, Señor, cuánto amas a tu creación, cuánto amas a tus hijos, cuánto amas a tu iglesia, Señor. Y por eso nosotros sabemos y te reconocemos como el único Dios verdadero. No existe otro Dios, aunque los hombres, los seres humanos hayan inventado otros dioses. No existe otro Dios como tú. Inigualable, poderoso, eterno, lleno de amor, lleno de sabiduría y de conocimiento y otras cosas más. Gracias te damos por eso. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias porque nos amas, Señor, con un amor eterno. Gracias que es tan grande tu amor que lo demostraste mandando a tu Hijo a morir, a derramar su sangre para expiar nuestros pecados, para salvarnos, Señor. Te pedimos, por favor, que des una porción más de tu Espíritu Santo a la iglesia, Señor. Que te derrames en la iglesia una y otra vez, así como lo hiciste en la iglesia primitiva, mi Dios. Porque la iglesia hoy necesita del poder de tu Espíritu Santo para predicar tu palabra con denuedo. Y esa palabra llegue a los corazones, mi Dios, y se produzca un cambio. Un cambio que este mundo lo necesita a gritos, Padre. Ayúdanos con eso, mi Dios. Y nosotros te alabamos y glorificamos tu nombre a través del Señor Jesucristo, quien entregó su vida para salvarnos. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros. Que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.